Listo. Buenas noches. Pues entonces, siendo las 7 en punto, pues entonces me voy a disponer a empezar entonces con la revisión de tema. Mucho gusto, buenas noches. Primero que todo, mi nombre es David Mateo Giraldo. Yo soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Manizales. El tema que nos corresponde revisar hoy, pues es hablar acerca un poco de los gases arteriales más allá del pH. Entonces, cuando empezamos a hablar de la parte de los gases arteriales como tal, pues es inevitable no empezar a hablar inicialmente del equilibrio ácido-base, ¿sí? Obviamente tenemos en cuenta que dentro de la gasometría arterial, los principales factores que se van a medir o inicialmente los que se miden, pues van a estar en relación con el equilibrio ácido-base en el organismo. Este equilibrio va a estar dado pues, principalmente por la interacción entre distintos componentes que van a ser parte del componente tanto intracelular como extracelular, que van a ser los ácidos y las bases, ¿sí? Las características y la discusión acerca de los ácidos y las bases y la mejor definición ajustada a la parte natural, ¿sí? O a la parte, digamos, funcional del organismo, se vienen dando incluso desde 1950, ¿sí? Pero no fue sino hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando se llega a una conclusión acerca de una definición que podía ser práctica no solamente y funcional, no solamente para las bases químicas, sino también para las bases fisiopatológicas que les explicaré pues más adelante. Entonces, tenemos en cuenta que principalmente vamos a definir los ácidos como todas aquellas sustancias capaces de donar iones de hidrógeno y las bases, pues como toda aquella sustancia capaz de aceptar iones de hidrógeno. Evidentemente, pues es una definición un poco simple, pero pues digamos que para entender los parámetros fisiopatológicos que van a marcar esta revisión, pues digamos que es apenas lo que podemos entender. Entonces, muchas veces pues nos preguntaremos por qué el dihidrógeno es tan importante en todos estos parámetros dentro de los parámetros ácido-bases que vamos a medir en el organismo. Y es porque va a ser mediador dentro de muchos procesos enzimáticos. No solamente eso, sino que también va a generar un equilibrio entre la producción y eliminación y va a estar pues influyendo directamente sobre las distintas membranas, ¿sí? Como todos sabemos, en el cuerpo la mayoría de procesos metabólicos, funcionales y pues digamos que en general los procesos que requieran un gasto energético van a depender de unos gradientes de concentración de diferentes sustancias y de diferentes iones y de unas polaridades. Pese a que el hidrógeno es un ion que está en muy pequeñas cantidades presente dentro de todo el líquido intracelular y extracelular, y que en comparación, digamos, con el sodio o con el potasio, que pueden estar en cantidades supremamente mayores, pues no es una cantidad muy significativa. Sin embargo, este va a tener una funcionalidad muy importante a nivel de los procesos enzimáticos. Entonces, acá es donde empezamos a hablar algunos de los conceptos y empezaremos hablando entonces de acidemia y alcalemia, entendiendo pues más adelante los valores específicos, pero por ahora entendiendo que la acidemia va a estar dada cuando hay una elevación en los valores del hidrógeno y esto va a y hay una modificación del pH por encima de los valores normales, y una alcalemia cuando hay una disminución definitiva pues en estos hidrógenos libres que van a encontrarse en el medio extracelular. Es importante hablar de esta concentración de hidrógeno, pues porque el pH va a estar determinado por el logaritmo -10 del hidrógeno como tal, ¿sí? Y esto nos va a determinar el pH arterial. La concentración normal del hidrógeno, que sería 0.00044, en logaritmo de 10 nos va a dar un pH arterial aproximado de 7.4. Es decir, ese es el punto de equilibrio en el cual el pH debería estar completo pues todo el tiempo, porque es el punto en el cual se encuentran todas como en una homeostasis, que finalmente pues es lo que va a buscar el organismo como tal. Entonces, pues por acá ya para explicar esto, debemos entonces tener en cuenta que diferentes compartimientos pues van a tener unos componentes diferentes del hidrógeno. Es decir, no vamos a tener el mismo valor del pH en todos los componentes. En la sangre arterial vamos a tener un valor, en la sangre venosa vamos a tener otro, en el líquido intersticial vamos a tener otros valores menores, y ahí hacia abajo, pues obviamente en el líquido gástrico es donde podríamos llegar a tener la mayor concentración de hidrogeniones y donde tendríamos un pH, pues que sería el pH menor que podría tolerar el organismo. Y llamativamente, pues debemos tener en cuenta y pues como dejarlo ahí para revisarlo un poco más adelante, en la orina vamos a tener variaciones del pH que van desde 4.5 hasta 8, ¿sí? Y esto va a determinar la funcionalidad y también por qué la función tan importante del riñón en cuanto al equilibrio ácido-base y el control de todos estos sustratos metabólicos. Entonces, tenemos que hablar de diferentes tipos de ácidos y bases que van a estar presentes en el organismo, ¿sí? Los ácidos fuertes y las bases fuertes son característicos dependientes directamente del hidrógeno. Entonces, la característica de fuerte o débil se la va a dar la capacidad con la que van a reaccionar a los hidrógenos. Es decir, como ya vimos adelante, pues atrás, los ácidos son aquellas sustancias que son capaces de brindar hidrogeniones. Entonces, los ácidos fuertes son aquellas sustancias que más rápidamente se liberan
de los hidrogeniones que tengan, pues, digamos, pues, en sus compuestos químicos. Mientras que los ácidos débiles, ¿sí? Que van a ser los que principalmente van a marcar el estado ácido-base del organismo, son aquellos que necesitan, digamos que un proceso mucho más largo para liberarse de esos hidrogeniones. Y lo mismo aplica para las bases, pero evidentemente pues en el sentido contrario, y es que las bases fuertes son aquellas bases que van a reaccionar de manera muy rápida con los hidrogeniones, ¿sí? Y los van a eliminar rápido, ya sea para inutilizarlos o ya sea para catabolizarlos en otros sustratos o en nuestros procesos metabólicos distintos. Y en cuanto a las bases débiles, pues vamos a tener que tienen una unión más débil y dentro de estas pues vamos a tener el principal, que pues yo sé que todos lo hemos mirado en un momento, que sería el bicarbonato. Entonces, principalmente sabemos que el objetivo del organismo con todo este equilibrio ácido-base, con todos estos mecanismos fisiopatológicos que está buscando pues cómo implementar o activar, es llegar a una homeostasis. Pero entonces, ¿cómo logramos llegar a esa homeostasis, pues digamos general? Digamos que el cuerpo humano va a tener tres sistemas principales que se van a activar a su vez en el mismo orden en el cual están enumerados. El primer sistema, pues es el sistema de amortiguación. Esto, digamos que inicialmente, pues es simplemente una gráfica, pues ahí como estipulada, de que todo sistema de amortiguación va a tener el amortiguador, va a tener el hidrogenión y va a tener un enlace o va a tener un proceso que va a ser en ambos sentidos. Es decir, puede juntarse el hidrogenión con el amortiguador o puede liberarse el amortiguador del hidrogenión. Y esto va a estar determinado por, pues, digamos que muchas funcionalidades dentro del sistema. Y esta es la respuesta que va a tener inicialmente el organismo ante los aumentos o las disminuciones de diferentes hidrogeniones, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos, pues, digamos, a hablar principalmente del sistema amortiguador del bicarbonato. Entonces, digamos acá es un esquema que ilustra directamente cómo se da el bicarbonato. Sí, tenemos el bicarbonato y el bicarbonato por medio de la anhidrasa carbónica se puede diluir en CO2 más agua o puede generar un proceso en el cual libere bicarbonato e hidrogeniones libres. Esto va a estar pues obviamente mediado por este sistema de amortiguación. El bicarbonato no es el único sistema de amortiguación con el que cuenta el cuerpo, sin embargo, los otros sistemas de amortiguación son tan débiles o son tan leves que en realidad pues pues no merece la pena como demostrar, como mencionarlos en el momento. Es importante entonces tener en cuenta que este sistema amortiguador va a estar determinado no solamente pues como directamente por el bicarbonato, sino que van a estar determinados también por la interacción que va a tener con otros iones y con otras cargas. Como se los decía al inicio, ¿sí? Pues digamos que el cuerpo va a tener una polaridad y va a tener diferentes cargas que van a generar esas repercusiones sobre los procesos metabólicos y pues vamos a tener distintas sustancias que van a poder generar una interacción con estos y a su vez actuar como amortiguadores del sistema. En este caso, también el sodio, ¿sí? Uniéndose directamente al bicarbonato, pues puede generar un ácido carbónico o puede generar pues otros tipos de ácidos que a su vez van a generar una unión. Y también se pueden disociar para liberar sodio y liberar el bicarbonato como tal. Entonces, esto es lo que principalmente vamos a ver y finalmente pues esto es lo que en lo que se basa el sistema de amortiguación. Cuando vemos entonces esto graficado de manera esquemática, ¿sí? Vamos a tener entonces que hay un punto operativo o un punto normal en el cuerpo en el cual uno esperaría que sería la función normal de los diferentes enlaces, ¿sí? Entonces, cuando vemos acá en la columna, en la parte izquierda de la columna, vemos el ácido carbónico y el CO2, ¿sí? Y en la parte derecha de la columna, pues vemos el porcentaje del amortiguador, que en este caso sería en forma de bicarbonato. Cuando miramos la incisa, pues o la diagonal X, que nos habla pues, del valor del pH 4, 5, 6, 7 y 8, vamos a ver que hay un aumento directamente y un aumento proporcional entre el valor del bicarbonato y el valor del potasio, digo, y el valor del pH, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son las determinantes que se van a tener directamente para amortiguar esa elevación en el pH. Entonces, si tenemos un pH disminuido, probablemente se deba a la concentración de ácidos, como ya lo vemos acá, el ácido carbónico y el CO2, que van a actuar directamente pues ahí, y esto va a generar una respuesta inmediata del organismo, con un mecanismo compensador, que es aumentar los valores del bicarbonato. Entonces, aquí es donde se explica, digamos, la relación que hay directamente entre el pH y los valores del bicarbonato, cuando ya los miremos pues más adelante para la interpretación como tal de los gases arteriales. Es importante tener en cuenta el principio isohídrico, ¿sí? Y en el principio isohídrico lo que vamos a tener es que estos mecanismos de amortiguación en el cuerpo van a actuar como, por decirlo así, como si fuera un tren con vagones, ¿sí? Entonces lo que se va a buscar es que
Cada uno de estos vagones va a ser, digamos, representado con una constante y una variable, un amortiguador, ¿sí? Esta constante y este amortiguador no son variables independientes. Y es aquí donde, pues, digamos, cobra bastante relevancia a nivel de entender que no solamente los gases arteriales no son solamente pH, PCO2 y bicarbonato, porque los valores que nos dan en los gases arteriales pues van a estar determinando las otras variables que influyen directamente sobre este sistema de amortiguación y también sobre todo el sistema compensatorio del sistema del equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, lo que nos ilustra el principio isohídrico principalmente es eso. Si se da alteración en alguna de esas constantes o en alguno de esos amortiguadores, por cadena o por, digamos que por contigüidad, va a generar una repercusión directa sobre todos los otros iones y todos los otros amortiguadores que van a estar principalmente pues, en la ecuación. Y esto, pues, finalmente puede llegar a una desregulación de esta respuesta. Es importante entender que esta es la primera respuesta que se da en el organismo, ¿sí? Entonces, la respuesta con los amortiguadores va a ser la primera respuesta que va a tener el organismo, ya sea ante una alcalemia o ante una acidemia aguda. La segunda respuesta, que va a ser un poco más tardía, que se puede dar de lo que escriben los libros dentro de las primeras 24 horas, es la regulación respiratoria, ¿sí? Evidentemente, pues sabemos que la regulación respiratoria va a estar determinada por la capacidad funcional del pulmón y esto va a estar determinado a su vez pues, por la ventilación alveolar. Es importante entender que la ventilación alveolar va a estar directamente relacionado con los valores del pH y que entre más aumente la ventilación alveolar, por la curva que vemos aquí al lado izquierdo, vamos a tener un aumento más grande en los niveles del pH. Esto va a estar en relación a que al aumentar la ventilación alveolar a costas de diferentes factores, en este caso, el más frecuentemente que vemos nosotros es aumentar la ventilación alveolar a costas de aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Al generar un aumento en la frecuencia respiratoria, se aumenta también una ventilación alveolar y la tasa de intercambio alveolar se va a ver aumentada. Se va a ver, pues, lo que va, no creo que conocemos nosotros como un barrido de CO2. Al barrer este CO2, pues, evidentemente se va a aumentar el pH por una disminución de ese CO2 que actúa como un ácido finalmente. Y entonces acá lo que vemos es la respuesta compensatoria que se va a dar directamente entre la ventilación alveolar y el pH en sangre. Tenemos que se va normalizando hacia la ventilación alveolar normal, que sería alrededor de 1, entre más alto esté el pH. Recordemos que el pH normal, ¿sí? El que va a estar determinado por el hidrogenión del valor de nanogramos de 0.0044, que va a ser el logaritmo en 10, que sería el 7.4, es donde se va a normalizar casi que la ventilación alveolar y es el nivel de homeostasis en el cual queremos estar nosotros. Entonces acá vemos que entre más descenso tengamos de este pH, pues va a haber un aumento mucho más grande de esa ventilación alveolar con todas las repercusiones que eso puede traer pues a nivel fisiológico en el organismo. Entonces finalmente lo que vamos a tener acá es que eso va a generar unos cambios en los niveles de CO2, eso lo que va a hacer es aumentar, va a activar unos quimiorreceptores centrales y periféricos y eso lo que va a generar pues son cambios directamente en la ventilación. Entonces tenemos que la ventilación alveolar por influjo de esos hidrogeniones libres o el aumento de del pH como tal directamente en relación a estos hidrogeniones va a generar una disminución en la PCO2, que es lo que vemos acá. Y esto finalmente lo que va a hacer es actuar como un feedback negativo, ¿sí? Y ese feedback negativo va a llegar directamente pues, a los centros reguladores y se va a dar un barrido directamente de estos hidrogeniones al unirlos con la PC2, con el CO2. Entonces, es importante entender también entonces que este CO2 se va a transportar en el organismo de diferentes maneras, ¿sí? Tenemos un principal componente que se va a transportar como ácido carbónico, también se puede transportar como ion bicarbonato y hay una pequeña fracción de este que se va a transportar disuelto directamente en la sangre, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque es entender, sí, acá podemos entender de una vez que el bicarbonato, la PCO2 y todos los diferentes mecanismos del cuerpo no son variables aisladas, ¿sí? Acá tenemos entonces que para empezar, digamos, con esa unión para generar el ácido carbónico, vamos a tener un influjo directamente sobre la hemoglobina. Se salía un poquito pues por el tiempo y por todo, explicar directamente lo de la curva de disociación de la hemoglobina, pero digamos que tenemos que tener en cuenta ahí los efectos de Haldane y los de Bohr, en los cuales vamos a tener que la afinidad directamente de la hemoglobina por las diferentes partículas se va a ver alterada de acuerdo a las concentraciones de CO2 o de oxígeno que vamos a tener en los tejidos. Entonces, digamos que colocándolo en el contexto de que podríamos estar ya en un tejido, vamos a tener acá pues las células rojas o los eritrocitos, acá vamos a tener unos cotransportadores que van a estar determinados por diferentes iones, principalmente el cotransportador intracelular, que
digamos que sale en contraste con la entrada del bicarbonato a la célula, va a ser el cloro, ¿sí? Que finalmente nosotros en realidad, pues, hablo a título personal, cuando vemos unos gases arteriales normalmente obviamos mucho el cloro y no tenemos en cuenta que el cloro va a ser un determinante muy importante del transporte de CO2, como puede estar dándose a nivel tisular y en la célula. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La hemoglobina, a su vez, va a transportar, ¿sí? Como ácido carbónico y como demás componentes, hidrogeniones libres que se van a dar liberándose pues directamente por este efecto de Haldane-Bohr que les mencionaba. Esos hidrogeniones libres se van a unir con ese bicarbonato, ¿sí? Y ese bicarbonato pues lo que va a generar es directamente al unirse con el CO2, un influjo de ácido carbónico, ¿sí? Y ese ácido carbónico a su vez pues va a tener va a estar, digamos, diferenciándose. Recordemos que este proceso pues no es unidireccional, es decir, nosotros podemos tener acá el buffer, ¿sí? Que es el donde inicialmente empezamos, tenemos unas proteínas plasmáticas que son las que nos van a generar estos residuos de CO2 y debemos recordar pues que el CO2 es un residuo o un detrito de todo el metabolismo aerobio que va a tener pues digamos las células en el cuerpo. Entonces este CO2 va a estar directamente en el plasma y este CO2 va a estar transportado principalmente por las proteínas plasmáticas, en este caso pues las carbamino, y también se pueden unir directamente con ese ácido carbónico que va a estar circulando en el plasma. Ahí es lo que se puede generar como una unión retrógrada-anterógrada para generar la salida de bicarbonato o a su vez para generar la conversión de bicarbonato en ácido carbónico. Estos, pues a su vez, ejerciendo también un control, digamos, de los diferentes y la respuesta dependiendo, pues, el pH que tenga el cuerpo en ese momento. Y la tercera, pues, y el tercer componente que tenemos es la regulación a nivel renal, que esta normalmente se da de forma tardía. Es llamativo porque la regulación renal, sí, que se va a ver directamente en los gases arteriales también, es una regulación tardía, sin embargo, es la que mayor efecto tiene al nivel del estado o el equilibrio ácido-base. Cuando miramos, pues, digamos, todas las funciones a nivel renal, tenemos que recordar que cumple funciones neuroendocrinas, también funciones, pues, digamos, metabólicas, incluso hasta eritropoyéticas, y esta es una de las mismas funciones que cumple. Hay que tener en cuenta que el riñón va a ser el encargado de regular la excreción y también como la reabsorción de los diferentes hidrogeniones. A su vez, sabemos que esto va a estar pues, influenciado directamente por los diferentes iones, sodio, potasio y las diferentes cargas que estos van a generar a nivel del túbulo distal. La reabsorción entonces del bicarbonato, que va a ser marcadamente o va a ser importante, dada de manera importante en el riñón, va a estar en un 80 o 90% en los túbulos proximales, en el ascendente grueso y túbulo contornado se va a dar un 16% y solamente un 4% se da a nivel del túbulo colector. Y también debemos tener en cuenta que en caso de que digamos, que se detecten unos niveles bajos de bicarbonato, también el riñón va a estar en capacidad de producir diferentes sustratos del bicarbonato. ¿Cómo se da esta producción del bicarbonato? Pues digamos que acá, como les decía, va a estar influenciado directamente por los diferentes iones celulares que van a tener una influencia directa. Entonces acá lo que vemos, sí, principalmente es la unión con el sodio, se va hacia las células tubulares del líquido intersticial renal, esta sería la luz tubular, lo que van a hacer es una reabsorción inicial de sodio, salida de hidrogeniones, ¿sí? Y ese intercambio de hidrogeniones hace que se dé una excreción de hidrogeniones hacia la luz tubular y lo que se hace es una absorción de ese sodio y una diferenciación. Entonces acá tenemos el bicarbonato que va a entrar en forma de ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a diferenciar en bicarbonato de hidrogeniones y esos hidrogeniones van a salir a la luz tubular por el influjo por una bomba de hidrogeniones sodio-hidrogeniano o sodio pues hidro. Y esto pues finalmente se va a unir para ser excretado en forma de aminos, en forma de grupo amino por la luz tubular. Lo mismo con el CO2, ¿sí? Por influencia de la anhidrasa carbónica, se repite pues digamos el mismo proceso. Acá también tenemos que puede ser formado a través de la glutamina, ¿sí? Y influenciado directamente pues por el ion cloro, ¿sí? Y finalmente, pues digamos que el más común de todos, a partir de los grupos aminos, que es donde se puede empezar a generar lo mismo. Tenemos el NH3, esto va a generar una salida de entrada de sodio, salida de sodio, entrada de potasio, y van a empezar los mismos procesos metabólicos mediados por la anhidrasa carbónica, que finalmente pues va a determinar que sea una producción de H2O, CO2 o directamente del bicarbonato para hacer como efecto de buffer. Entonces, hablando pues hablamos digamos directamente del equilibrio ácido-base o de toda esta parte del pH, cómo podemos evaluar directamente la parte del bicarbonato y demás.
Entonces tenemos que evaluar qué herramientas tenemos para interpretar unos gases arteriales, ¿sí? Hay que empezar a hablar de varias teorías, ¿sí? Digamos que las teorías son muchas, yo en realidad traje las tres como más frecuentes que tenemos y las traje porque finalmente son teorías que se pueden complementar de cierta manera, ¿sí? Cuando hablamos del enfoque tradicional, pues es el que todos conocemos, él es el enfoque de Henderson y Hasselbalch, en el cual ellos lo que van a generar es directamente este enfoque. Entonces, es un enfoque pH céntrico, ¿sí? En el cual ellos van a estar mediados directamente por el valor del pH y a partir de ahí es que se va a dar, digamos que todo el enfoque de esa gasometría arterial inicial. Es importante pues ver la parte de la fórmula, más que por aprendérsela o por determinar eso, para ver cuáles son los determinantes que pueden generar un cambio cuando se habla de la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Vamos a tener acá que lo que ellos van a tener en cuenta principalmente va a ser el bicarbonato y la PCO2. Y finalmente, pues es eso lo que vamos a tener como variables principales en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. El segundo enfoque que vamos a tener, pues va a ser el enfoque de Stewart, ¿sí? Peter Stewart, que propuso esto en 1970, él lo que hablaba era que el cuerpo humano era un sistema físico-químico que era complejo, ¿sí? Que no, y que él consideraba que en realidad las concentraciones de los hidrogeniones y el pH no estaban dependientes únicamente del bicarbonato, ¿sí? Como lo veíamos como un buffer débil, sino que también íbamos a tener una concentración total de ácidos débiles y una diferencia de iones fuertes. Estos iones iban a tener una repercusión tan grande como el bicarbonato en los diferentes estados de equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, él habla de estos principios, habla principalmente acerca del principio de electroneutralidad, en el cual lo que se habla es de eso, ¿sí? Principalmente lo que se busca en el organismo es llegar a un nivel o a un punto de homeostasis, y esta homeostasis solamente se va a lograr cuando se logre una electroneutralidad, es decir, que las cargas se equiparen, que no se genere, digamos, como un disconfort en esto, y a eso es lo que apunta, digamos, el organismo. Obviamente sabemos que pues no podemos estar en un estado completo de calma, sino que dependemos de estos potenciales de membrana y de estos diferentes intercambios eléctricos pues para poder funcionar muchas de las funciones metabólicas que tenemos. Entonces, en la ecuación de Stewart, él va a hablar de que los niveles de la PCA2 va a estar determinado por la CO2 arterial, la concentración total de los ácidos débiles no volátiles, en las cuales van a hablar de la albúmina, los fosfatos inorgánicos y la diferenciación en los iones fuertes, que él decía que eran los que mayor tenían influencia directa sobre el equilibrio ácido-base. Entonces ahí es donde entran a jugar un papel fundamental el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el calcio y el lactato. Y por eso es que se reportan directamente en las gasometrías arteriales. Es importante pues entender también que él entonces, en base a estos estudios que hizo, clasificó los diferentes trastornos ácidos bases y encontramos que cobra gran importancia el exceso o el déficit del cloro, sí, que va a estar relacionado directamente con estados acidóticos, con estados alcalóticos, y la albúmina, sí, como veremos un poquito más adelante. Y finalmente, pues el tercer sistema pues, de aproximación que va a ser el de base exceso o déficit de base. Entonces, ellos lo que hablaban era de que probablemente se estaba subvalorando el valor que podía tener la base exceso a nivel de determinar no solamente los trastornos, digamos que el ácido base, sino también al nivel de determinar toda la parte metabólica y funcional del organismo, cómo se estaba dando. Entonces, esto se entendió, si la base exceso se entiende como la cantidad de miliequivalentes adicionales de ácido o de base que se deben agregar a un litro de sangre para que el pH se normalice. Eso se calculó mediante la fórmula de Van-Slyke o la ecuación de Van-Slyke, que nos permitió entonces diferenciar una base exceso, que en realidad tenía, digamos que muchas limitantes inicialmente, porque va a estar dependiente, como a su vez lo dice, de todos estos componentes iónicos y de todos estos componentes también no iónicos, como la albúmina principalmente, y esto pues digamos que iba a alterar mucho los resultados. Entonces, mediante la interpretación de la ecuación de Van Slyke, lo que se hizo fue parametrizar estos diferentes valores en los diferentes equipos de gases arteriales. Por eso es que tenemos la base exceso estándar hoy en día, que nos va a dar valores negativos y valores positivos. Y esta va a ser, pues, digamos, un poco más fidedigna. Pero finalmente, pues digamos que toda esta revisión fisiopatológica tenemos que buscarle alguna aplicación como tal en la vida real. Y entonces vamos a empezar a hablar de cómo podemos interpretar a la luz de un paciente o a la luz de un contexto clínico los gases arteriales, ¿sí? Eh, Hablando, pues, digamos, de todas estas variables que pueden tener. Entonces ya sabemos que los gases arteriales van a hablar a grosso modo de tres variables muy importantes que van a ser
la funcionalidad renal, ¿sí? En relación a los electrolitos, a las diferentes concentraciones, la funcionalidad respiratoria y finalmente pues el equilibrio ácido-base. Hay muchas otras cosas que podemos mirar, pero digamos que esas tres son las principales pilares que podemos, digamos, determinar nosotros agudamente y que finalmente van a cambiar el desenlace clínico de un paciente críticamente enfermo. Entonces, hay que empezar todo, ¿sí? Desde recordarles inicialmente, pues digamos que esto se trabaja, digamos, día a día, digamos, desde nuestra especialidad y desde, imagino que desde urgencias muchísimo más, que es lo que he podido ver en el servicio, y es que siempre hay que evaluar todo lo que se le pide al paciente en un contexto clínico, ¿sí? Entonces siempre hay que evaluar los signos vitales del paciente, cuál es su estado neurológico, si estamos ante un choque o si estamos ante síntomas gastrointestinales, qué condiciones médicas de base tiene el paciente, qué medicamentos tiene, o si tiene está cursando con alguna intoxicación. Y esto va a ser fundamental porque todas estas variables mencionadas anteriormente van a generar una repercusión sobre la interpretación de la gasometría arterial. Entonces, finalmente, pues tenemos que empezar recordando un poco esto, que es lo único que deberíamos aprendernos de memoria en cuanto a gasometría arterial, y son los rangos de normalidad. Esto, digamos que genera obviamente con mucha discusión, porque hay valores dependiendo de las diferentes bibliografías. Esta la saqué de la revista colombiana de neumología en un artículo en el 2022, en el cual ellos nos hablan de que los valores normales del pH, la media va a estar en 7,4, como ya se los explicaba, por la concentración de hidrogeniones normal en el plasma, pero los rangos van a estar desde 7,35 a 7,45, la PaO2 va a estar entre 80 y 100, la saturación debe estar superior a 90, la PSA2, la presión arterial CO2 la presión parcial de CO2 debe estar entre 35 y 45, con una media de 40, y el bicarbonato debe estar desde 22 hasta 28. Algunos dicen que 24 más o menos 2, que sería pues reducir un poco la diferencia, y la diferencia en cuanto a la base exceso, en este artículo mencionan que es desde -2 hasta +2. Sin embargo, en algunos estudios que se hicieron principalmente para evaluar la aplicabilidad de la base exceso en los diferentes mecanismos, sobre todo en las transfusiones o en los protocolos de transfusiones masivas, encontraron que había unos valores más fidedignos y se tomaban como valor de corte -3 y +3. Entonces, vamos a empezar todo, pues digamos, directamente por las definiciones básicas. Entonces, ante unos gases arteriales, lo primero que tenemos que determinar es si el paciente tiene una acidosis o una alcalosis. Sí, acidosis o alcalosis. Y esto va a estar determinado por qué. Entonces, el 7,4 va a ser un valor muy importante. Todo lo que esté tendiente hacia abajo en el 7,4 podría ser llamado acidosis. Y todo lo que esté tendiente hacia arriba del 7,4 podría ser llamado alcalosis. Vamos a ver que evidentemente, pues esto tiene hay que mirarlo con pinzas, hay que mirarlo pues digamos a la luz de más de otros parámetros que nos van a dar directamente la gasometría arterial, y entender que cuando hay un pH que está menor a 7,35, un pH mayor a 7,45, ya no hablamos de OSI, sino que hablamos de EMIA, que ya sería un trastorno sanguíneo, el cual se alteró el pH, entonces ya estamos hablando de una acidemia y una alcalemia metabólica o respiratoria. Vamos a identificar los trastornos primarios, ¿sí? Como todos sabemos, entonces, digamos, si tenemos una acidosis, ¿sí? Hay que determinar si es metabólica o respiratoria. Y hay una aproximación, pues, que es muy simple. Simplemente necesitamos mirar el bicarbonato y mirar el PCO2. Aquí es donde entra a jugar toda la parte de Henderson y Hasselbalch, en la cual ellos lo que van a mirar es el bicarbonato y la PCO2. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo, recordemos que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, vamos a tener una acidosis metabólica. Y tenemos, por el contrario, una alcalosis metabólica, es decir, el pH está elevado y el bicarbonato está elevado, es una alcalosis metabólica. Si tenemos una acidosis respiratoria, es decir, un pH entre menor a 7,4 y tenemos una PC2 aumentada, vamos a hablar de una acidosis respiratoria porque el PCO2, a diferencia del bicarbonato, es inversamente proporcional al pH, ¿sí? Por lo que explicábamos, digamos, directamente de la unión y de la liberación, porque finalmente el CO2 va a formar parte como si fuera un ácido y va a recibir muy bien los sustratos y los hidrogeniones libres. Ahora, ¿qué debemos mirar? Entonces, debemos mirar los trastornos secundarios. Entonces, el mismo caso, tenemos el paciente con la acidosis metabólica y carbonato bajo, y la PC2 está baja, probablemente entonces sea una respuesta compensatoria. Entonces, debemos entender que como toda homeostasis en el organismo, pues todo el cuerpo siempre está buscando generar una respuesta inmediata a estos distintos estrés a los que se ve sometido. Entonces, sea una acidosis, sea una alcalosis, ya sea metabólico o respiratoria, pues eso evidentemente va a generar una respuesta directa de los diferentes organismos. Entonces ya sabemos que la respuesta inicial que vamos a tener, pues van a ser todas las partes
de los buffers, ¿sí? Directamente, entonces el bicarbonato va a ser una respuesta que va a ser temprana en cualquier acidosis o en cualquier alcalosis, ya sea metabólico o respiratoria. Y sabemos que la respuesta a la PCO2 pues va a ser una respuesta que va a ser un poco más tardía porque puede iniciar entre las primeras 12 a 24 horas, entonces también va a ser una respuesta compensatoria que vamos a ver. Pero entonces ya entra entonces a la duda, ¿sí? De entonces, ¿cómo sé si mi paciente está compensando o no está compensando ese trastorno primario? Entonces hay diferentes fórmulas que nos ayudan a determinar no solamente si está compensando o no está compensando, sino también a determinar la agudeza de los diferentes hallazgos pues, que tengamos a nivel gasométrico. Si estamos ante una acidemia metabólica, ¿sí? Hay una forma de determinar si está compensando el PCO2 y eso es con la fórmula de Winter, que es el PCO2 esperado. Si vemos que ese PCO2 está bajo, pues evidentemente sabemos que es para ese bicarbonato, pues con eso podemos determinar que es un patrón, que es un trastorno que no está siendo compensado. Cuanto a la acidosis respiratoria, pues vamos a tener principalmente una diferenciación entre si es aguda o crónica y va a estar determinado principalmente por los valores de CO2, ¿sí? Tenemos el bicarbonato que ya sea está alto, ¿sí? Directamente pues como una respuesta a una acidosis respiratoria. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál sería el peso normal de ese paciente, ¿sí? Y cuál es el actual que tiene el paciente. Y lo dividimos entre 10. Y dependiendo del valor de este, si está muy aumentado, probablemente se trate de un trastorno crónico; si está disminuido, probablemente se trate pues, de un trastorno agudo. En cuanto a la calemia metabólica, ¿sí? Lo que vamos a tener es pues, directamente el bicarbonato del paciente menos el bicarbonato normal por 0,6, y esto nos tiene que dar más o menos unos valores entre 26 y 28. Se nos va a hablar de la compensación que podamos tener de estos pacientes. La alcalosis respiratoria, pues finalmente es lo mismo. ¿Sí? Miramos a partir de los datos que tenemos, principalmente ventilatorios, y lo que vamos a tener es con la PC2 normal menos la PC2 del paciente. En este se invierte la fórmula anterior de la acidosis, porque no estamos buscando faltantes, sino que estamos evaluando probablemente una sobreproducción de los mismos, y miramos a ver si se está compensando con un trastorno agudo o con un trastorno crónico. Ahí debemos pasar entonces a la siguiente parte. Digamos que hasta ahí sería hasta donde se evaluarían los gases arteriales según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero entonces no nos podemos quedar ahí. Sí, sabemos que los gases arteriales nos brindan mucha más información directamente pues, que la que estamos viendo en este momento. Hasta ahí solamente tenemos un trastorno, pero no tenemos, digamos que, nada que podamos hacer directamente para generar una influencia sobre ese trastorno. Es ahí donde lo que se le criticaba principalmente a esta ecuación o a este método básico, pues, o el método típico de valoración de los gases arteriales, es que finalmente no brinda herramientas clínicas para poder intervenir. Todos sabemos que el bicarbonato, pues sí es una medida, no es una medida muy buena, digamos que en el paciente críticamente enfermo, se hace pues porque finalmente va a generar, pues sí se ve repercusión, pero digamos que los desenlaces en cuanto a mortalidad y en cuanto a complicaciones no han demostrado una eficacia mucho más grande. Entonces acá ya tenemos que empezar entonces a calcular lo que llamaríamos nosotros la brecha aniónica o el anion gap. Digamos que no me voy a detener directamente pues como en la parte de la fórmula, porque finalmente pues yo siento que la importancia del anion gap no es aprenderse la fórmula como tal, sino saber cuáles son probablemente los valores normales que van a estar dados por 12 más o menos 2, pues ya sea más, espérenme, sí, y que va a estar determinado pues directamente por esto, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el anion gap va a estar determinado directamente por la albúmina. Como ya vimos, el anion gap, que es la brecha aniónica que va a estar, pues va a estar determinado por todos aquellos componentes del sistema del cuerpo humano que van a tener una polaridad. Pues por eso es que se tienen en cuenta principalmente los iones fuertes, ¿sí? Como el sodio, el cloro, el bicarbonato, para determinar pues este anion gap. Entonces debemos tener en cuenta varias cosas. Cuando tenemos una brocha aniónica que está normal, pues entonces tenemos que pensar en varios componentes. Tenemos que pensar en un componente gastrointestinal, ¿sí? Si está con una brecha urinaria negativa, diarrea, fístulas entéricas, volvios intestinales o unas causas renales. Una brecha urinaria positiva nos habla de una acidosis tubular, inhibidores de la anhidrasa carbónica, como sabemos, pues al estar inhibidos esta enzima anhidrasa carbónica, pues se va a alterar todo el mecanismo de recolección y de sustento del bicarbonato y pues va a afectar directamente el equilibrio entre base o un estado hipocámnico, ¿sí? Si lo tenemos por el contrario está elevado, hay que mirar si es exógeno o si es endógeno.
Cuando miramos esta parte endógena o exógena, pues vamos a hablar de una acidosis láctica, una cetoacidosis diabética, una uremia, o los exógenos con el salicilato, metanol, etilenglicol y cetoacidosis. En esta, digamos que tenemos una mnemotecnia que es el GOLD mark, en el cual nos hablan de cuáles son las causas de anión GAP elevado. Los glicoles como el etileno, el ácido piroglutámico, el lactato, el del lactato, el lactato, el metanol, la aspirina, una falla renal, una rhabdomiólisis o una cetoacidosis. Van a ser las principales causas que podríamos buscar. Entonces, digamos que esto sí, evidentemente, va a tener una relevancia clínica en nuestros pacientes, porque vamos a ver, digamos, una acidemia metabólica, una acidosis metabólica, y podemos estar entonces descartando cualquiera de estas causas que puedan estar asociadas directamente con el compromiso clínico de nuestro paciente. Y entonces es importante también hablar del delta de anión GAP, ¿sí? Ese debe ser calculado principalmente en acidosis metabólica. Es un marcador inicial, un marcador tardío de sobrevida y de mejoría, pues digamos, en la condición del paciente. Cuando hablamos es de este, vamos a ver principalmente de cómo están los mecanismos compensatorios del organismo. Y finalmente, pues como para generar aquí como una, pues como una comparación, lo que debemos hacer es calcular el anion gap, ¿sí? Y calcular el bicarbonato normal del paciente. Como vemos, digamos, en la esquina superior izquierda, el delta de ambos es igual, ¿sí? Sería de 10. Entonces eso habla de que probablemente el trastorno que esté presentando el paciente es un trastorno único. Ah, bueno, sí, qué pena. Cuando calculamos lo del delta de unión pues del gap, del anion gap, lo que buscamos es determinar varias cosas. Recordemos que todo trastorno primario va a generar un trastorno secundario que va a estar compensando. Pero eso no quita que por una contrarregulación de ese trastorno entremos en una descompensación que puede generar otro trastorno metabólico que estemos ignorando. Recordemos que estos primeros trastornos van a estar simplemente influenciados por el PCO2 y por el bicarbonato. Entonces lo que buscamos con este anion GAP es expandir un poquito como la esfera y ver si los iones fuertes, los iones, las otras proteínas que pueden estar unidas ahí, si estas también están generando a su vez un trastorno asociado. Entonces, si vemos acá la esquina superior izquierda, lo que tenemos es un delta igual. En un delta igual tenemos en cuenta que no es un trastorno, no hay un trastorno asociado. En la esquina superior derecha vamos a tener que el bicarbonato esperado del paciente está mucho más bajo. Entonces esto nos habla de decir que probablemente hay una doble acidosis, ¿sí? Por la pérdida del bicarbonato. Y en el Leon Gap, digamos que cuando está el bicarbonato del paciente, el normal está disminuido, ahí podríamos hablar también de un trastorno mixto, de una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica. Es que digamos que es un poco enredado entenderlo de que uno puede tener una alcalosis y una acidosis al mismo tiempo del mismo origen. Sin embargo, pues como respuesta secundaria, pues puede generar una desregulación de estos mecanismos compensatorios y finalmente, como en muchas otras patologías, vemos que la respuesta del organismo, pues finalmente también puede generar alguna repercusión sobre el estado clínico del paciente. Esto, digamos que sería ya la valoración de Stewart, en la cual lo que él va a calcular es el anion gap de los iones fuertes. Acá, pues, digamos, tener en cuenta que él va a tener en cuenta no solamente el cloro, el sodio y el potasio, sino que ya va a incluir el magnesio, el calcio y el lactato como ácidos fuertes, ¿sí? Al tener estos como ácidos fuertes, va a estar calculado, pues, directamente, va a estar calculando directamente la influencia de estos diferentes iones sobre la brecha aniónica, que sería, pues, digamos, como el hecho acá. Y cuando lo miramos, el SID, que sería el corregido, ahí ya tendríamos en cuenta no solamente todos estos iones fuertes, sino que tendríamos que tener en cuenta, como lo mencionamos en la parte de arriba en la fórmula, todos los ATC, que van a ser de la albúmina, los fosfatos, ¿sí? Y estos, pues digamos que van a dar una aproximación mucho más cercana. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, pues digamos, con estas diferentes aproximaciones? Cuando uno ve las aproximaciones directamente pues en estudios o en cosas así, ve que no hay una diferencia significativa en ninguno de estos. Pero también esto tiene una explicación clara. Y es que yo siento que en medicina tenemos un error grande y es que todo lo queremos medir en cuanto a desenlaces, en cuanto a mortalidad, ¿sí? Y debemos recordar que los gases arteriales son una herramienta diagnóstica, pero no pueden ser evaluados en cuanto a desenlace en mortalidad porque finalmente las decisiones clínicas dependen de la persona que interprete la gasometría arterial, no como tal de un examen. ¿Sí? Uno puede evaluar la mortalidad en un cateterismo cardíaco, pero porque finalmente pues yo destapo una arteria que está tapada y digamos que
ahí hay una forma de objetivizar un poco más esto. Con los gases arteriales, con los diferentes exámenes, pues no, porque yo tengo el resultado, pero la interpretación de un médico puede ser completamente diferente a la del otro. Y bueno, cuando llegamos entonces al tercer modelo, que sería el de la base exceso, digamos que este modelo se ve un poco complejo, pero finalmente tiene en cuenta exactamente lo mismo. Este nos va a ayudar es a determinar principalmente los trastornos secundarios. En cuanto a trastornos primarios, casi que toda la evidencia llega a la misma conclusión y es que está bien clasificar los trastornos primarios de acuerdo a la PaCO2 y el bicarbonato, ¿sí? Pero lo que nos ayudan es a entender que si vamos a tener una base exceso asociada a ese deterioro del pH, podemos estar entonces pensando en una compensación o estar evaluando también cuál es la compensación por medio de la parte metabólica que se está dando y determinar también lo que llamaríamos nosotros pues las acidosis mixtas. Entonces, este es pues simplemente como un esquema que les traigo acá. Acá está un poco más resumido. Entonces, cuando hablamos de una acidosis, ¿sí? La PCO2 está por encima de 45, es una acidosis respiratoria. En este no determinan tanto por el bicarbonato, sino por la base exceso. Recordemos que dentro de la base exceso estándar va a estar contabilizado la parte del bicarbonato. Entonces, digamos que se incluye dentro de este, pero de manera indirecta. Y eso nos va a llevar entonces a pensar en una acidosis metabólica. ¿Sí? Si tenemos, y ahí ya miramos entonces el trastorno secundario, que se miraría a la luz de la base exceso, y esto es la única ventaja que nos daría principalmente, esa de acuerdo a la evaluación de la compensación parcial o la compensación total que se esté dando entre de los distintos trastornos. Es una visión un poco más simplificada porque yo tengo el trastorno primario, ¿sí? Ya sea que tengo el pH normal o tengo el pH levemente alterado, y si la base exceso está entre -3 y +3, tratándose de algo metabólico, pues vamos a tener que el trastorno está completamente compensado, ¿sí? Mientras que si tenemos que el trastorno no está entre esos valores, probablemente es cuando hablemos de un trastorno que está parcialmente compensado o que está apenas compensado. Acá lo mismo, la alcalosis pues tiene, digamos, el mismo efecto. Se habla de alcalosis mixta o alcalosis respiratoria de acuerdo a los valores de -3 y +3 que les decía que tienen un poco más de evidencia. Finalmente, pues, digamos que ya, obviamente, la idea es no alargarnos tanto, pero pues ya resumiendo un poco, vamos a evaluar que los gases arteriales, como su nombre lo dice, pues son para evaluar los gases en el organismo. Y no van a evaluar solamente esta función del ácido base, sino que también van a evaluar la captación de oxígeno, el transporte de oxígeno y la liberación de oxígeno a los tejidos y la oxigenación tisular. Es importante tener esto en cuenta, pues porque finalmente en el paciente críticamente enfermo vamos a tener un déficit de la oxigenación tisular. Todos sabemos, pues, digamos, de la hipoperfusión que se genera, ya sea en un paciente séptico o en cualquier paciente que esté, pues, digamos, cursando con un shock, que va a ser un estado finalmente de hipoperfusión. Esta hipoperfusión, pues, va a ser una imposibilidad del organismo de llevar el oxígeno a donde está requerido. Y entonces, al evaluar estos diferentes factores de los gases arteriales, podemos también ver cómo está el estado hemodinámico de nuestro paciente o cómo están esos niveles periféricos de oxigenación. Cuando hablamos de la captación de oxígeno, pues vamos a hablar de la FiO2, vamos a hablar de la PAFI, vamos a hablar de la presión arterial de CO2. Cuando hablamos del transporte, pues vamos a hablar de la hemoglobina, vamos a hablar de la saturación de oxígeno, vamos a hablar de la metahemoglobina, de la CO2 hemoglobina y todas estas diferentes pues, mecanismos transportadores que vamos a tener principalmente en la sangre. Cuando vamos a mirar la liberación del oxígeno a los tejidos, hablamos del P50, esto tiene que ver un poco más con la curva de disociación de la hemoglobina. Recordemos que ese es el valor necesario para que el 50% de la hemoglobina esté saturando con el oxígeno pues pleno y la oxigenación tisular que finalmente la vamos a mirar con el lactato. Entonces, esto nos va a permitir que nosotros podemos enfocar una hipoxemia directamente por unos gases arteriales, ¿sí? Entonces vamos a tener esto hay que evaluarlo evidentemente a la luz de la PCO2. ¿Por qué? Pues porque va a ser el valor principalmente central de esto que estamos hablando acá. Entonces, es lo que nos va a hablar de la captación de oxígeno. Entonces, si hay un compromiso en la captación de oxígeno, pues tenemos que ver por qué es. Cuando tenemos una PCO2 que está elevada, pero igual hay una hipoxemia, ¿sí? Tenemos que pensar en una hipoventilación alveolar. Ahí nos debemos llevar a pensar en otros tipos, en otros gradientes que tenemos disponibilidad también a través de los gases arteriales, que es la diferencia alveolo arterial. La diferencia alveolo arterial finalmente lo que nos va a hablar es la diferencia que se da en cuanto al consumo directo de oxígeno y de CO2 en el alveolo y cómo esta se puede estar dando de forma aguda o forma tardía y cómo esta se ve directamente relacionada con la presencia de alteraciones en la ventilación-perfusión o con la alteración en la difusión del oxígeno. Si por el contrario tenemos una PCO2 que está normal, tenemos que igual mirar la diferencia arterial, alveolo arterial elevada, tenemos que mirar si hay respuesta a la FiO2, si corrige la hipoxemia
probablemente se tratara de una alteración ventilación-perfusión. Si no corrige la hipoxemia, pues digamos que podríamos estar pensando, digamos, en algún otro tipo de trastorno, probablemente en relación ya más a un shunt o algo, digamos, más obstructivo. Y digamos que eso sería pues como un enfoque inicial que podríamos tener. Hay que tener entonces en cuenta que a la luz de la parte clínica tenemos que tener en cuenta muchas cosas que pueden generar unas causas, digamos, principalmente cuando hablamos de acidosis respiratoria, vamos a tener agudas y crónicas. Cuando hablamos de la obstrucción aguda, todo lo que genera una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Laringoespasmo, broncoespasmo, una depresión del centro respiratorio, un colapso circulatorio, causas neurogenias o de efectos restrictivos como el hemoneumotórax, tórax inestable, pues van a generar una repercusión directamente sobre esa ventilación, perfusión de manera aguda. Mientras que también podemos tenerlas de manera crónica. ¿Dónde juega un papel importante la gasometría arterial? En evaluar la hipoxemia crónica en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, prevención incluso de intubaciones no necesarias en estos pacientes. La fórmula de Winter con un PC2 esperado, ¿sí? Va a salvar a estos pacientes muchas veces de una intubación que, aunque se pueda vislumbrar como la única salida, vemos que cada día cobra mucha más relevancia, sobre todo la ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes. Se puede hacer un seguimiento perfectamente con gasometría arterial. Cuando hablamos de la depresión del centro respiratorio, hablamos de tumores cerebrales o hiperventilación alveolar primaria. Y cuando hablamos de causas neurogénicas, pues por lo general son aquellas causas ya asociadas a distrofia, esclerosis múltiple, que son probablemente que van a estar, digamos, marcadas en el tiempo. Cuando hablamos de efectos restrictivos, sí, debemos recordar importantemente la obesidad como un marcador de dificultad. Esto va a disminuir la mecánica ventilatoria, va a disminuir esta mecánica, y al disminuir esta mecánica, pues se van a generar defectos restrictivos, se va a generar finalmente una hipoxia. Y finalmente, cuando hablamos de alcalosis respiratoria, recordemos que la hipoxia, por mecanismo compensatorio, puede generar una alcalosis respiratoria por la disminución de inspirado CO2, también por el aumento del barrimiento del CO2, unos desórdenes del sistema nervioso central, que puede ser una hiperventilación, un síndrome de ansiedad, y finalmente, pues las enfermedades pulmonares, ya sea intersticial, y digamos que pues a la luz de esto también evaluar diferentes cosas. Acá, importante, pues digamos que esto no se nos debe pasar nunca. Cuando hablamos de los gases arteriales asociados a síndrome de dificultad respiratoria y en general asociados a cualquier signo de hipoxemia, pues debemos mirar el índice de Kirby, que finalmente pues es una relación de la PaFi-O2 en cuanto a leve, moderado, severo. Sí que si bien no va a marcar pues el actuar del médico, pues sí es una herramienta importante que vamos a tener a la mano. Finalmente, pues rápidamente hablando del lactato, sí, tenemos que también mirar que dentro de los parámetros que van a medir en los gases arteriales tenemos el lactato. Recordemos que es un marcador importante de hipoxia tisular o principalmente de metabolismo, principalmente anaerobio, en presencia, pues digamos, de algún estrés que nos podría llevar a pensar en acidosis láctica tipo A, B o tipo D. Entonces, es importante ver que la única que va a tener hipoxia tisular es la tipo A y que va a ser la que más frecuentemente nos vamos a encontrar en los pacientes críticamente enfermos, que van a estar con sepsis, choque, trauma severo, un paro cardíaco, o pues lo que genere un estado de hipoperfusión con un aumento metabólico que va a generar una activación pues de las diferentes vías. La tipo B, que sería la que se da sin hipoxia tisular, son aquellos estados hipermetabólicos que finalmente pues no generan un compromiso agudo, pero generan un estado hipermetabólico en el cual se activan esas otras vías. Y las otras, digamos que van a estar relacionadas principalmente con trastornos gastrointestinales, que sería la acidosis láctica tipo D. Acá, pues finalmente recordarles un poco, pues algún esquema de la acidosis, ¿sí? El pH y cómo podría ser calculado de acuerdo a los trastornos primarios. Recordarles que siempre vamos a tener en cuenta la ecuación de Hertz y Hasselbalch para la clasificación de los trastornos primarios, pero que debemos tener, pues digamos, las otras herramientas para evaluar de manera más concienzuda los otros parámetros que vamos a tener. Digamos que por cuestiones de tiempo y todo, pues no me va a alargar un poco más con estos parámetros, pero pues digamos que el anion gap es un mundo completamente aparte. Podemos empezar a ver cómo la hipercloremia o cómo la acidosis metabólica hiperclorémica o hipoclorémica va a generar una repercusión diferente y unas características clínicas diferentes, pero pues digamos que por cuestiones de tiempo no pudimos ahondar tanto en esos detalles. Finalmente, pues quería traerles unas conclusiones y es entender que los gases arteriales son una aproximación excelente al estado clínico y hemodinámico del paciente crítico, pero van a estar determinados principalmente por una correcta interpretación. Recordar que es una herramienta, pero que esto no es un diagnóstico, ¿sí? No es un examen diagnóstico, es una herramienta, nos va a permitir a la luz, pues digamos, de unos valores, determinar conductas en nuestros pacientes que van a tener una repercusión directa sobre su estado hemodinámico, su estado clínico, y que siempre hay que analizar la gasometría arterial a la luz de la clínica del paciente, ¿sí? Un paciente que tenga una comorbilidad franca de base, o los pacientes que tengan ya, digamos que ciertas complicaciones asociadas,
pues hay que realizarlo siempre a la luz de la clínica que vaya a tener nuestro paciente para determinar las conductas, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un paciente hipoxémico, pero una fórmula de Winter que esté en un trastorno compensado, probablemente en relación a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una hipoxemia permisiva que tienen esos pacientes, a que yo tenga un paciente joven con un trauma torácico, que llegue en una falla ventilatoria aguda o que llegue con una dificultad respiratoria y que tenga una PAFI por índice de Kirby con una moderado, pero con signos de dificultad respiratoria. Vamos a entender que ahí va a haber va a haber un compromiso mucho más grande y debemos pensar, digamos, en asegurar una vía aérea. No debe determinar, evidentemente, las conductas clínicas, pero pues digamos que sí es importante tenerlo ahí como una herramienta. Y finalmente, pues eso era como lo que tenía para compartirles el día de hoy. Quedo presto pues como a cualquier duda o inquietud que tengan.